Yo lo que les vengo a presentar es lo que presenté hace una semana en el Congreso de Campanas, el segundo Congreso de Conservación de Campanas, que empezó como seminario, luego se hizo seminario permanente y llevaba el apodo de Campanas Sonoras, después se lo quitamos, pero luego lo dice todavía, ¿no? Era un poco como para lo que estaba preguntando Sandra Norma hace ratito, ¿no? De la complejidad que llevan estos instrumentos o estos objetos en su ser, ¿no? En su ser mismo. Y bueno, la intención de esta ponencia en ese congreso era recapitular un poco las experiencias que han tenido distintos restauradores en distintos proyectos, incluidos los de la escuela, y que nos han dejado ver como la complejidad que implica el significado y el uso de las campanas, ¿no? Entonces va un poco en ese sentido. Entonces les voy a mostrar ejemplos de casos que no son particularmente míos, algunos ya los conocen aquí en la coordinación, otros ya los han escuchado en otros lugares. Y bueno, la intención también era llamar la atención sobre dos cosas. Una era que las campanas, además de sonar y de comunicar, pues convocan, ¿no? Que ya lo habíamos discutido un poco con el caso de Naya hace 2 años, que agrupan, lo que decía ahora el doctor, ¿no? Que nos dan identidad y que esto permite que nos sintamos parte de un lugar, que brindan identidad también, y de cierta manera o de muchas maneras van reforzando los lazos entre la gente que las escucha, ¿no? Y que las toca también, o que las cuida. Y bueno, estoy leyendo aquí las notas, ¿verdad? Y bueno, que también en lo que hemos estado aprendiendo, que sí hemos aprendido bastantes cosas en los últimos 6 años, pero que seguimos en pañales al mismo tiempo, es como hacer un llamado, un énfasis en que, a pesar de que sabemos un poquito más como de la función que tienen las campanas, que no solamente es este tañido, este toque, es como esta función simbólica, ¿no? Estar como alertas o abiertos a poder encontrar más significados. Entonces, por eso la selección de estos casos. Por ejemplo, aquí hay imágenes de Morelos, las primeras que decía hace un rato, no me acuerdo quién, mencionaba que... ¿Esto tiene apuntador? No tiene apuntador. En la primera imagen donde se ven las campanas con falditas de hawaianas, son en Tetela del Volcán, pues para una fiesta en específico, todas las pintas les pegan papel de china, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es cortesía de Viviana López. Entonces, dependiendo del lugar, vamos a ir encontrando particularidades. Hace 2 años decíamos, las campanas están pintadas, ¿no? Qué sorpresa, pueden tener oro, pueden tener papel, pueden tener cal, ¿no? Entonces son de las cosas que hemos ido trabajando. Y aquí les pongo una cita textual y hago publicidad para Conversaciones, del número 6, de Renata Schneider, donde dice que los objetos usados en rituales, ofrendas, danzas, han subsistido también porque cumplen funciones muy precisas dentro de estas actividades, y que nuestro trabajo como restauradores implica comprender este uso, ¿no? Esta esencia, y que si esto es lo que se deteriora, ya no cumple entonces esta función para la cual fue conservada, y entonces en consecuencia pues podrá ser descartado, desechado, reemplazado, refundido en este caso, o a lo mejor no, simplemente descartadas y puestas a la pie de torre, o cortadas para hacer otras campanas, otras cosas, ¿no? Y finalmente, mientras pertenezcan al proyecto de vida futura de un grupo en específico, van a seguir estando en uso y van a poder seguir siendo objetos. Y aquí he escogido 2 imágenes bastante diferentes, porque pues finalmente nosotros somos parte de esta comunidad, nosotros restauradores, ¿no? Por eso la imagen del laboratorio Restaurando las Campanas de Escobedo, y en la imagen de arriba, pues la fiesta patronal ya de las campanas en Escobedo también. Entonces, entre estas funciones que ya tenemos bastantes claras, que no les voy a retomar mucho, ya nos contaba el doctor algunas de los toques que suelen haber. Por ejemplo, al principio estábamos acostumbrados a pensar que las campanas tocaban como a ciertas horas, muy de acuerdo al tiempo litúrgico, ¿no? A un tiempo litúrgico que todos asumíamos como general o universal. Y conforme vamos adentrándonos a distintos casos, nos hemos ido topando con distintos eventos, pues nos vamos dando cuenta de que esto no es así, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en Cointepec, Morelos, resultado de los sismos que tuve suerte de visitar, y lo que nos contaba el ayudante,
es que tenían una campana con un cañonazo. En la inspección que yo realicé, pues la campana la veía desde abajo, ¿no? Y me parecía que era una perforación más bien de, pues por fundición, no un faltante de un hueco de fundición y no que hubiera sido un cañonazo. Ya Gonzalo Fructuoso pues, tuvo la posibilidad de subir en un segundo momento de las brigadas, de los sismos, y me prestó la imagen, donde sí vemos que efectivamente hay como un impacto, ¿no? Pero a diferencia de la otra imagen que presentaba el doctor hace un momento, el impacto del cañonazo venía de fuera para adentro. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente tengo ganas de volver al pueblo, porque es un pueblo muy cerca de Temisco, en Cuernavaca, Morelos, aquí muy cerquita, donde todavía hablan náhuatl, y pues, se trata de ayudantes municipales que en realidad tienen la doble función cívico-religiosa. Otra de las características de este grupo, bueno, este lugar, es que tocan, una campana está dedicada para fiestas cívicas, o para llamadas de alerta, o para convocatorias a reuniones, por ejemplo, o asambleas, y la otra para ritos pues, religiosos, ¿no? Por ejemplo, para Día de Muertos, que la tocan toda la noche, a partir de un día, para empezar los preparativos de la fiesta más importante de Coentepec. Entonces, lo que me parece bastante curioso es que lo que a nosotros como restauradores pudiera habernos parecido hace 6 años, que era un problema de conservación y que entonces ya no se tocaba la campana porque estaba fracturada, porque tenía un faltante, pues en realidad vemos que van con otros criterios, ¿no? También, por ejemplo, en la misma campana observamos que el badajo está muy descolocado desde la altura a la que tenía que ir para que sonara a lo que el objeto está pensado para sonar, ¿no? Entonces son como estos tipos de detalles que uno tiene que estar ahí medio alerta. Tampoco me parece que por estar con el faltante, uno como restaurador de Lina le va a decirles no toque su campana, ¿no? Y esa es la disyuntiva y la paradoja de esta situación. Y otro de los casos es el Nayar, Mesa del Nayar, Santísima Trinidad, que ya concluyeron el proyecto de Renata Schneider, y les contaba igual hace 2 años con ella, que parte de las festividades de Semana Santa son que pintan encalan todo el templo, ¿no? Y si se dan cuenta en la imagen, pues también las 2 campanas que tienen ahí están blancas, ¿no? Aquí hay un acercamiento donde se ven blancas por un lado y blancas por detrás. A nosotros nos invitó porque la campana mayor tenía esta fractura. La campana mayor, paradójicamente, es la más pequeña, que ven ahí, es la que tocan. La otra lo único que tiene es que está rota de la corona, pero de factura se ve mucho mejor, está más porosa, pero la que les importa es la fracturada, ¿no? Y este caso también, parte de él lo expuso en el Congreso de Teoría en septiembre del año pasado, de donde tomo la cita que les voy a leer. Dice: la campana forma parte de todo el sistema de sitios sagrados. Ellos, los coras, no distinguen entre objetos y sitios. Además, la campana tañe todo el territorio. Y un poco más nos va contando Renata que finalmente este tañido permite que salga el sol para el pueblo cora y también para los blancos, que son todos los que no somos cora, ¿no? Y decía Soledad Díaz, ¿sabes qué? Gracias a ellos nos sale nuestro sol. Y pues en realidad pues en cada grupo va a haber significados diferentes, ¿no? Este es otro proyecto también de Renata Schneider en Torín, Sonora, que no me lo contó Renata, me lo contó Diego Ángeles, y aquí a diferencia es que jamás fue ningún restaurador a ver la campana, por eso tampoco hay imágenes de las campanas, en donde una de las mujeres con las que tenía contacto, Elogia Leiva, les decía que se habían robado el badajo de la campana, y que esta campana se escuchaba a tanta distancia que permitía en el valle de Torín juntar a los pueblos yaquis. O sea, a partir del robo del badajo ya no se escuchaba en la misma distancia, y por lo tanto la convocatoria o el poder de reunir a los grupos había estado disminuyendo, ¿no? A mí, cuando platicábamos, lo que se me hacía muy interesante es que aunque estuvieron 3 años, pues nunca llamaron a ningún restaurador, y la gente jamás les dijo como restauradores, oigan, ¿qué pasa con la campana?, ¿no? Porque ellos iban a las imágenes. Entonces, pues son cosas que uno pues va como pepenando ahora sí, ¿no? Como alumno o como chismoso que puede uno llegar a ser, pues va buscando este tipo de cosas donde dices, ah, qué curioso, ¿no? Que no nada más es curioso. Y este es otro caso también en Morelos, que sí nos tocó ir a Daniela y a mí el año pasado, donde estaban buscando por azares del destino pues nuestra asesoría por cuestiones de
problemas con la empresa arquitectura, con la de restauración, porque unos querían bajar las campanas y querían saber qué pasaba con el sistema de sujeción. Y también esto nos ha permitido como irnos ampliando al sistema, ¿no? O sea, hablamos hace un momento. O sea, antes veíamos la campana y pensábamos en su fractura, en su sonido, y después fuimos pensando en el campanario y luego en lo que estaba entre la campana y el campanario, y luego o sea, se ha ido como así aumentando las circunferencias que van englobando este objeto, ¿no? Y bueno, parte de lo interesante de este lugar es que pues cuando platicábamos con la gente también en una reunión donde hubo muy poquita gente en la comunidad y nos decían que pues, las campanas pesaban tanto que las había subido el rey teposteco, ¿no? Que además es una deidad que está asociada al viento y luego entonces a las campanas y que entonces él los alerta tocando las campanas cuando hay algún siniestro. También bueno, a mí me parece sintomático que estando cerca de Tepoztlán, porque es municipio de Tepoztlán, pues sientan como este arraigo a la tierra, ¿no? O sea, no es nada más un discurso al municipio, que eso pues, lo decidieron los geógrafos por alguna situación, sino también al entorno natural que está embebido en la zona. Y por último, este caso Escobedo de Nuevo León, que ya todos conocen y que conocen aquí en la coordinación, que dio pauta, bueno, fue uno de los detonantes de estas reuniones, donde pues, robaron las campanas y años después, buscando la restauración y todo lo demás que ya conocen, pues decidimos volver a ver qué sucedía, ¿no? Porque pues, una cosa es dejarlas como un platillo y prensa pública ahí, y la otra era ir a ver. Entonces, un poco con esta intención de saber qué pasaba sin que nos lo contaran, decidimos hacer 2 visitas. La primera fue en un miércoles casual de misa y la segunda era la misa de la fiesta patronal, que es el 8 de diciembre, que eran 2 años de haber entregado las campanas. Sí, 2 años. Y pues la primera, nuestra sorpresa fue que no hubo misa, ¿no? Entonces, pues primero dijimos, me equivoqué, ¿no? Ya la regué. Y no, en realidad pues la localidad y la comunidad religiosa es tan pequeña que en realidad pues van a misa cuando el padre puede por cualquier percance. Entonces la misa es un miércoles de cada mes, ¿no? En cambio en la fiesta patronal pues iba gente de otras rancherías, se llena la pequeña iglesia, hacen bailes, hacen comida, pero nuestra sorpresa fue aquí hay imágenes mezcladas de la entrega, ¿no? Por reconocer a Óscar y a Carlos, al padre entregando las campanas con la prensa, y a la de arriba sí es de la misa del 8 de diciembre del 2018. Y nuestra sorpresa fue la misma, no volvimos a escuchar las campanas repuestas, ¿no? Entonces eso también nos volvió a provocar como pues, crisis, porque finalmente pues, las campanas son para tocarse, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos y veíamos con la gente es que, y por eso se los ponía al principio, es que gracias a las campanas, o gracias al robo de las campanas, ha habido una recuperación social bastante fuerte y entonces están organizados de mejor manera, se reparten las festividades, y que son cosas que van tocando el patrimonio, por lo que decía el doctor hace un momento, ¿no? Pues son objetos pues, inútiles que al final les dan sentido de propiedad y de pertenencia a la gente. Finalmente, como restauradores sí causa cierto pues, escozor, ¿no? Saber hasta dónde, si te dijeron, no te dijeron. Tiene un poco de sentido que se las hayan robado, ¿no? Hace un momento, bueno, hace como 2 meses, me parece que escribieron a la coordinación otra vez porque habían intentado robarse las réplicas históricas, ¿no? O sea, las levantaron, a mí me parece, por las fotos que me mandaron, me parece que más bien lo que intentaron fue levantarlas y no robárselas. Pero eso significa también que hay interés, no de la mejor manera, pero que ahí siguen en el ojo viendo las campanas. Bueno, estos son los casos que les quería traer, ¿no? Y pues ahora sí que pues, no hay nada nuevo bajo el sol y tampoco nuestras intervenciones son neutras, que esa era la otra intención que tenía con este tipo de ponencias, ¿no? Que nos hace falta explorar cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, y no porque podamos controlarlas y saber qué va a pasar a ciencia cierta, pero sí prever, bueno, no prever, sino estar claros que van a suceder cosas que no estamos contemplando. Pero creo que lo más importante sería por lo menos mantener los objetos en las mismas prácticas en las que estaban antes de que nosotros llegáramos, porque finalmente nosotros vamos y nos vamos, ¿no? O sea, estamos y nos vamos un momento.
Y también que esta como actitud responsable de decir, bueno, si mi acción va a tener una consecuencia, porque tiene una consecuencia en lo material, tiene una consecuencia visual y por ende va a tener una consecuencia en lo social, pues nos va a permitir también tener mayores herramientas o permitirnos ser más, actuar de manera más humilde para juntar más gente y tener más voces y poderlo hacer de manera más consensuada, que finalmente eso tampoco es nuevo, ¿no? Ha venido siendo toda la restauración una labor interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, que esta, también hace un momento lo decía el doctor, decía Tocados por las campanas, un poco en alusión a una serie que había en los 90, que algunos yo creo que ni conocen, que se llamaba Salvados por las campanas, por la campana, y que esta conexión que hay con el patrimonio, pues siempre es una construcción, ¿no? Que los significados y las funciones también van cambiando, que tampoco podemos estar clarísimos como que en un momento tiene que ser de esa forma y la tienen que tocar así, sino estar como abiertos a lo que nos puedan decir. Y pues la otra cita que tiene que ver con la responsabilidad que implica nuestro trabajo como restauradores, no nada más como conservadores, que finalmente decidimos cómo se ve un objeto y eso a su vez tiene consecuencias en cómo se vive. Entonces para tomar esa decisión pues hay que estar alertas, ¿no? Y bueno, esto también me ha como traído a cuenta otra cosa que he visto, bueno, he visto afortunadamente a lo largo de estos 6 años, que si al principio nos importaba solamente la materia, ahora nos importa cómo suenan, los valores que han tenido y también qué tiene que decir la gente y por qué le importan a la gente, ¿no? Que creo que vamos ganando todos, por eso también el Tocados por las campanas. Y aquí pues solamente agradecer, que me parecía interesante mostrarlo en un congreso donde habíamos reuniones de campaneros, de físicos, de músicos, de químicos, de muchos restauradores, y que no nos importaba nada más el sonido, arquitectos también, en esta ocasión hubieron arquitectos, que ya no nada más nos importaba el sonido, que también nos importan los campanarios, dónde están, el léxico que tendríamos que construir todos juntos, y que hay muchas cosas que todavía no están planteadas aquí, que van a seguirse dibujando en el camino, porque lo que hemos visto es un piquito, ¿no? Y cada vez que nos encontramos algo decimos, ah, el sistema de sujeción, ah, lo que une el badajo, ah, la forma de no sé qué. Y creo que esa es la riqueza de las campanas, que nos ha ido como preguntándonos muchas cosas, no nada más de las campanas, ¿no? Sino también de nuestras prácticas y de las cosas en las que creíamos fervientemente y que ahora estamos más abiertos, ¿no? Pues eso fue, muchas gracias. De tela del volcán se llama. Pues yo más que una pregunta, Gabriela, a raíz de lo que vimos en la presentación, en el curso que tuvimos anteriormente, un poco como que lo que me dejó pensando mucho es en el largo camino que tenemos que plantear para el tema de las campanas. Yo creo que es un chip que nos empezó a cambiar. Creo que el tema de los sismos lo vino como a reafirmar, pero no sé, o sea, nosotros que estamos trabajando en inventarios, de repente como que el registro de las campanas no estaba en nuestro... En los objetos. Ajá, como en el universo de objetos que teníamos pensado que se tenía que hacer el registro, ¿no? Y creo que ahora sí, o sea, lo que sí ha cambiado es que el trabajo ya que estamos desarrollando desde la coordinación, o sea, cuando llegamos a un templo, el tema de las campanas ya es uno de los objetos que sí tenemos que registrar, ¿no? Pero otra de las cosas que me quedaba pensando es que sí tenemos que desarrollar, yo creo que un proyecto mucho más amplio. El tema de la educación es fundamental, de la capacitación, de la vinculación con la sociedad. Me quedé muy preocupada por el tema de los fundidores, ¿no? O sea, es una problemática que tenemos que abordar de una manera mucho más amplia, ¿no? Tenemos que trabajar con las comunidades para entender también cómo valoran, porque es muy interesante todo esto que decías, Francesc, de la relación que se tiene con las campanas, ¿no? El darle un nombre. ¿Qué significa eso? Que le des un nombre, la importancia que tiene, o sea, sí lo valoran, pero al final, cuando ya no sirve la campana, lo que decías, pues se funde y se hace otra, ¿no? Entonces me parece que es un problema que tenemos que abordar de una manera mucho más
amplia, pero que sí tenemos que hacer mucho más trabajo, ¿no? Para... pues nada más quería un poco decir que una de las reflexiones con las que me quedo de este día es con esa y que evidentemente la tenemos que hacer de una manera mucho más amplia, ¿no? E interdisciplinaria. Voy a aprovechar que están aquí los señores de frente, porque una de las conclusiones a las que había llegado es que estas cosas, como les decía, no las vi yo solita, ¿no? O sea, ahí está la lista de las personas a las que de pronto platicando y tal, me fueron diciendo. Y hay muchos casos que tampoco puse porque iba a ser mucho más grande, ¿no? Y a la conclusión que llegaba ahorita llegaba antes y recordaba con David, es que para que nos digan este tipo de cosas, ¿no? O sea, para que nos digan que tañe el sonido, se lo dijeron a Renata 2 años después de estar ahí, ¿no? Para que nosotros nos diéramos cuenta de lo de Escobedo, fueron 5 visitas, o sea, no es que no hubiéramos intentado saber más sobre cómo funcionaban. Implica un gran trabajo, muchos recursos humanos, recursos económicos y sobre todo tiempo. Y es como, pues, confianza, ¿no? O sea, hay que estar dando y regresando información, atentos. O sea, lo que decía el doctor, de les mandaba una tarjeta postal todas las navidades, pues les mandaba un mensaje ahora en WhatsApp diciendo cómo están, felices fiestas, yo qué sé. También eso va construyendo, pues sí, comunidad finalmente, ¿no? Porque te vuelves parte de algo que están haciendo que refuncione algo que les importa. Y pues eso, que se ha llegado a este grado de profundidad con tiempo y con mucha confianza, ¿no? Lo cual, sí, en algunos casos es afortunado y se tiene, y en otros, por ejemplo los sismos, pues la gente íbamos viendo templos, o sea, nosotros en Morelos nos iba bien, pues eran 5 templos, 3 templos, a lo mejor en Oaxaca por la geografía pues iban a 1, ¿no? Pero iba dependiendo, pero de todas formas son visitas tan cortas, veías tanta gente, volvías a ver a los mismos o a otros de Lina, que ya cuando llegabas a ver las campanas, pues te mentían en la hora a la que te iban a abrir la iglesia, ¿no? Venga señorita a las 9, sí, mañana a las 9, ¿no? Y el mensaje de, está en misa, ¿no? Entonces, ¡pinche padre! ¿No? Y pues, claro, pero también uno tiene que entender... Claro, perdón. También uno tiene que entender que ya hay un desgaste institucional muy feo, muy fuerte, muy burocrático, y que finalmente el regresar de pronto a esta información, el tener conciencia de que no es tan fácil y que existe todo eso y que uno la puede cagar cuando toma una decisión si no lo tiene, perdón, uno la puede regar muy fuerte, si no tienes la información, pues también pues implica bastante responsabilidad conjunta, ¿no? Porque al final, pues Gabriela Piñera restauró, pero pertenece a Lina, ¿no? Entonces uno se salva ahí. Yo me gustaría... Espérame. Y bueno, también al ratito si podemos repartir esos folletitos que hicimos derivados del proyecto de Escobedo. Si hacen falta me dicen. Yo creo que sí. Gracias. Pues nada más me gustaría como agregar a esto que han estado diciendo, que yo creo que una cosa que tenemos que hacer en Lina, y que desde mi punto de vista los sismos llegaron como a sacudir, es dejar atrás la idea de que Lina es el único que puede, el único que sabe, el único que tiene la capacidad, el omnipresente, omnipotente, y empezar a regresar, porque no creo que tampoco sea algo nuevo, es más bien regresar a esta idea de crear corresponsabilidad con la gente, con otras áreas, incluso del gobierno, porque también el municipio tiene una responsabilidad, la iglesia tiene una responsabilidad, la gente tiene una responsabilidad. Y ya dejar a un lado esta idea de hasta que llegue Gaby Peñuelas de Lina no pueden tocar la campana, ¿no? Porque eso no va a llevar a nada, ¿no? Tenemos que ir construyéndolo todos para que lleve algo más sustentable, ¿no? Sí. No, el mundo de las campanas es inacabable. Acabas de enseñar una foto que de pronto habría visto otra vez, pero no me había dado cuenta. Las campanas recubiertas de papel. Nunca había visto cosas así. Quiero decir, o estás abierto para lo que te puede llevar, porque de entrada dices, mira, lo han puesto así porque van a pintar para que no se estropee. No, está claro. Está claro que tiene otra finalidad, pero o estás abierto o no entiendes nada. Porque
lo que damos por hecho, incluso desde la restauración, incluso desde la antropología, incluso desde los campaneros, no vale en cada sitio, hay que volver a empezar. Entonces, eso es un esfuerzo muy grande, ¿eh? Eso cansa mucho, pero enriquece mucho también. Que justamente cuando empezaba la ponencia hacía como en el texto una, pues sí, una reflexión, ¿no? Cuando uno va a otro país o habla en otro idioma, incluso en este mismo, te sientes como el extranjero, pero cuando hablan español, te sientes, piensas y asumes que es exactamente lo mismo que tú tienes en la cabeza. Y pues no, o sea, hablamos el mismo idioma o una derivación, pero no está la misma cosa en mi cabeza que en la del vecino, ¿no? Y eso también es como importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. ¿A usted?